Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de descubrir nuevas historias que los dejen sin aliento. Hoy estamos aquí, en su canal favorito de recomendaciones seriéfilas, listos para sumergirnos en un mundo de pasión, drama, intriga, por supuesto, mucho, mucho amor. Y no hablo de cualquier amor, sino de esos amores épicos que nos hacen suspirar, llorar y desear que existan en la vida real. Si son como yo, que aman las historias con personajes fuertes, tramas que te atrapan desde el primer minuto y esos giros inesperados que te dejan con la boca abierta, entonces este es su vídeo. Porque hoy vamos a hablar de series turcas, pero no de cualquier serie turca. Vamos a hablar de esas que tienen un toque especial, esas que combinan el romance más apasionado con la fuerza de personajes que te inspiran y te hacen reflexionar. Así que, si aún no has encontrado tu próxima adicción seriéfila, o si simplemente quieres descubrir nuevas joyitas, prepárense porque este vídeo les va a encantar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida a esta gran comunidad de amantes del buen drama. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, que me dejen en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, así podemos intercambiar recomendaciones y seguir descubriendo historias juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este viaje a través de los amores y las fuerzas épicas de las series turcas. Vamos a empezar este recorrido con una serie que, si no la han visto, tienen que ponerla inmediatamente en su lista, Silla Beyazık. Literalmente traducido como Amor en blanco y negro, esta serie es un torbellino de emociones. La trama nos presenta a Aslı, una joven doctora idealista y compasiva, y a Ferhat, un asesino a sueldo que trabaja para una poderosa familia mafiosa. Desde el inicio, sus mundos chocan de manera violenta y poco convencional. Imagínense, él la secuestra y la obliga a casarse con él para que no lo delate. Sí, sé que suena fuerte y hasta un poco loco, pero confíen en mí, la dinámica entre estos dos es absolutamente hipnotizante. A medida que avanza la historia, vemos cómo Aslı, con su bondad y su determinación, empieza a cuestionar el mundo oscuro de Ferhat. Y por otro lado, Ferhat, ese hombre rudo y atormentado, comienza a sentir emociones que nunca antes había experimentado. La química entre los protagonistas es palpable, casi magnética. Cada mirada, cada roce, cada palabra es una descarga de tensión que te deja pegado a la pantalla. Y no solo es el romance lo que destaca, sino también la lucha interna de los personajes por encontrar su propio camino, su propia redención. Silla Beyazık es una serie que te hace sentir de todo, angustia, esperanza, amor, rabia, y eso es precisamente lo que la hace tan adictiva. Si les gustan las historias de amor prohibido, con personajes complejos y un ritmo que te mantiene al filo del asiento, esta es para ustedes. Ahora, cambiemos un poco de tono pero mantengámonos en el terreno de las series turcas que te roban el corazón y te hacen cuestionar el destino. Les quiero hablar de Zalim İstanbul, conocida en español como Cruel Estambul. Esta serie nos lleva al corazón de Estambul, donde dos familias de mundos completamente diferentes se ven obligadas a convivir por una serie de circunstancias trágicas. Por un lado, tenemos a la adinerada familia Karakay, con sus lujos, sus secretos y sus oscuros negocios. Y por otro lado, la familia Elmaz, originaria de un pueblo del sureste de Turquía, que llega a la ciudad en busca de una vida mejor. La trama se centra en la relación entre Nedim, un joven discapacitado de la familia Karakay, y Cemre, una joven inteligente y ambiciosa de la familia Elmaz. Pero, ojo, esto no es un simple romance. Aquí hay intrigas familiares, traiciones, secretos del pasado que salen a la luz y una lucha de clases que se hace presente en cada capítulo. Lo que hace especial a Zalim İstanbul es la manera en la que aborda temas como la ambición, el poder, la desigualdad y la importancia de la familia. Además, las actuaciones son impecables y los personajes son tan complejos que te atrapan desde el primer momento. No todos son buenos, no todos son malos. Hay una gama de grises que te hace cuestionar sus motivaciones y te mantiene enganchado a la historia. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta serie no les dará respiro. Siguiendo con la línea de historias que nos hacen reflexionar, vamos con una serie que personalmente me encantó, Kara Sevda, que en español se traduce como Amor Eterno. Y sí, el título ya nos da una pista de que estamos ante un drama romántico de proporciones épicas. Esta serie nos presenta el amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica de una familia adinerada. Desde el inicio,
su amor se enfrenta a obstáculos insuperables, como las diferencias sociales y la manipulación de terceros. Pero, a pesar de todo, ellos luchan por su amor con todas sus fuerzas. La trama se complica aún más cuando aparece Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nian. La lucha de poder entre Kemal y Emir, y la forma en que Nian queda atrapada en medio de ellos, es lo que le da tanta emoción a la historia. Kara Sedda es una serie que te hace creer en el poder del amor, pero también te muestra lo cruel que puede ser el destino. Los personajes son tan bien construidos que te llegas a encariñar con ellos, a entender sus motivaciones y a sufrir con sus desilusiones. Y, por supuesto, la química entre los protagonistas es innegable. Cada escena entre ellos es una explosión de sentimientos que te llega al alma. Si les gustan los dramas románticos que te hacen llorar a mares, pero también te inspiran a luchar por lo que quieres, Kara Sedda es una serie que no se pueden perder. Ahora, hagamos un cambio de ritmo y vayamos a una serie que tiene un toque diferente, pero que no deja de ser igual de adictiva. Les hablo de Gerkencicus, conocida como Pájaro Soñador en español. Esta serie es una comedia romántica que te roba el corazón desde el primer capítulo. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Cuando su familia le exige que se case o que encuentre un trabajo, ella termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático que se convierte en su jefe. La dinámica entre Sanem y Khan es absolutamente adorable. Desde el inicio, vemos cómo sus personalidades opuestas chocan, pero al mismo tiempo se complementan. La química entre los actores es palpable y las escenas románticas son tan bonitas que te sacan una sonrisa. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay intrigas, malentendidos y obstáculos que pondrán a prueba su relación. Gerkencicus es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor divertida, refrescante y llena de momentos entrañables. Es una serie que te hace creer en el poder del amor y te recuerda que a veces los caminos más inesperados son los que nos llevan a la felicidad. Si quieren una serie que los haga reír, suspirar y enamorarse de sus protagonistas, esta es la indicada. Cambiemos un poco de género y vayamos a una serie que mezcla el romance con la acción y la intriga. Les presento a Ezel, una serie que es considerada por muchos como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Esta serie es un remake de El Conde de Montecristo, pero con un toque turco que la hace única. Nos cuenta la historia de Ömer, un joven humilde que es traicionado por sus mejores amigos y su novia. Es encarcelado injustamente y dado por muerto. Años después, regresa con una nueva identidad, como Ezel, con el objetivo de vengarse de aquellos que le hicieron daño. La trama es un laberinto de giros inesperados, traiciones, secretos y personajes complejos. Ezel es un personaje que te atrapa desde el inicio, por su inteligencia, su determinación y la sed de justicia que lo impulsa. La serie tiene un ritmo trepidante que te mantiene al filo del asiento. Y por supuesto, también hay espacio para el romance. La historia de amor entre Ezel y su antigua novia, Eysan, es tan intensa y apasionada que te roba el aliento. Ezel es una serie que te hará cuestionar los límites de la venganza, del amor y de la lealtad. Si les gustan las historias de acción con un toque de drama y romance, esta serie es para ustedes. Prepárense para una trama que los mantendrá enganchados hasta el último capítulo. Y para continuar con esta increíble selección, vamos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta en español. Esta serie es otra joya de la comedia romántica turca, que nos presenta la historia de Eda, una joven florista independiente y soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso, frío y ambicioso. Sus caminos se cruzan cuando Serkan le ofrece un acuerdo a Eda, fingir ser su prometida durante 2 meses para que pueda recuperar a su antigua novia. Obviamente, como en toda buena comedia romántica, esta relación falsa pronto se convierte en algo mucho más real y complejo. La dinámica entre Eda y Serkan es absolutamente encantadora. Sus personalidades opuestas chocan constantemente, pero al mismo tiempo se complementan a la perfección. Los diálogos son chispeantes, las situaciones son divertidas y las escenas románticas te sacan suspiros. Pero no solo es una comedia ligera, también hay momentos de drama, intriga y reflexiones sobre el amor, la amistad y la familia. Senkalkapm es una serie que te hará reír, llorar, enamorarte y creer en el poder de los cuentos de hadas modernos. Si quieren una serie que los haga sentir bien,
que los levante el ánimo y que los llene de esperanza. Esta es la serie que tienen que ver. Y por último, pero no menos importante, vamos con una serie que te dejará sin aliento, Kuzgun. Esta serie nos sumerge en un mundo de venganza y amor, donde un abogado exitoso llamado Kuzgun regresa a Estambul después de años para ajustar cuentas con aquellos que destruyeron su vida y la de su familia. La trama se desarrolla en medio de intrigas, traiciones y secretos familiares que te mantendrán pegado a la pantalla. Pero en medio de esta lucha por la justicia, Kuzgun se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, una mujer fuerte y decidida que también tiene su propio pasado tormentoso. La relación entre Kuzgun y Dila es intensa y apasionada. Su amor es una mezcla de ternura y dolor, de esperanza y desesperación. Y por supuesto, la química entre los actores es innegable, cada mirada y cada gesto está cargado de emociones. Kuzgun es una serie que te hará reflexionar sobre el poder de la venganza, la importancia de la justicia y la fuerza del amor verdadero. Si les gustan las series que te hacen sentir de todo, que te emocionan, que te hacen llorar y que te mantienen pegado al televisor hasta el último minuto, esta es una serie que no se pueden perder. Y bueno, amigos seriéfilos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas más épicas que combinan amor y fuerza. Hemos viajado por historias llenas de pasión, intriga, drama y, por supuesto, mucho romance. Desde el amor prohibido de Silla Beyazıt, pasando por la lucha de clases en Zalim Istambul, el amor eterno de Kara Sedda, la comedia romántica de Erken Zikus y Senkalkam, la venganza de Ezel y Kuzgun, hemos visto que las series turcas tienen algo para todos los gustos. Hemos descubierto personajes fuertes que luchan por sus ideales, amores imposibles que te hacen suspirar y tramas que te mantienen al filo del asiento. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas series y que se animen a darle una oportunidad a este maravilloso mundo seriéfilo turco. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo, hay muchas más series increíbles esperando ser descubiertas. Lo más importante es dejarse llevar por las historias, conectar con los personajes y disfrutar de cada momento. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención, cuál es su favorita y qué otras series turcas me recomiendan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el buen drama y para descubrir nuevas historias juntos. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que dejen su like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos seriéfilos para que también puedan descubrir estas maravillas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y estén al tanto de las últimas novedades. Muchas gracias nuevamente por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones seriéfilas. Hasta la próxima, amantes de las series.